Bueno, hoy día fue una jornada de un campeonato extraescolar que está culminando con la participación de 5 establecimientos: la Escuela 1, la Escuela 5, la G4, la Escuela de 3 y el Colegio de Puerto Natales. Tuvimos una asistencia muy buena y contamos con niños de varias edades hasta octavo año básico. Se dividieron en categorías octavo, séptimo, sexto, quinto y menores. Bueno, este es el futuro del tenis de mesa de Puerto Natales, así que hay que darle mucha importancia a ellos, porque sin ellos no tenemos esperanza, digamos. Y ellos lo son, nuestra esperanza. Así que muy contentos por toda esta participación y campeonato. Hay niños con muy buenas condiciones y la idea es que sigan participando con nosotros a la Asociación de Puerto Natales, y también agradecer a la ilustre Municipalidad de Puerto Natales por todo el apoyo que nos han dado siempre. Y sin ellos no podríamos estar así. ¿Cuánto tiempo duró? Bueno, este proyecto duró aproximadamente dos meses, un mes y medio, donde anduvimos haciendo campeonatos internos en cada colegio. Y luego de eso sacamos los mejores y destacados jugadores y los trajimos aquí como una final interescolar. Y todo salió muy exitoso. Se dio lo que queríamos, que era atraer a los niños al tenis de mesa. Así que muy contento. ¿Cómo estuvo el campeonato? Estuvo el campeonato muy bueno. Bueno, buena participación, llegaron bastantes niños con condiciones, que eso también es importante. Y lo importante siempre es destacar que los niños hagan deporte. También es una de nuestras metas y nuestros fines, el deporte y los niños que crezcan. Bueno, lo que viene ahora en el tenis de mesa, nosotros en las vacaciones seguimos entrenando en la sala de uso múltiple los días martes y jueves de 8 a 6, perdón, de 6 a 8, y los días miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. Está abierta a la comunidad, ¿no es cierto?, de todos los niños, porque son escuelas formativas de niños para que aprendan, esa es la idea, que aprendan a jugar tenis de mesa. Desde los 6 años tenemos niños y pueden venir de 6 a 12 años, 13 años, sin ningún tipo de problema. ¿Eh? Están todos invitados. Ya. Bueno, hemos culminado ya este gran proyecto de tenis de mesa, primer campeonato masivo de tenis de mesa 2013, donde la ilustre municipalidad con sus proyectos Fondeve y FIC, en el caso de nosotros, hemos logrado integrar a los diferentes establecimientos educacionales. Y hoy día, como les digo, hemos culminado con este gran proyecto, con una gran participación de niños. La idea central, ¿no es cierto?, es seguir apoyando el tenis de mesa a nivel de escolar, conjuntamente con la Unidad de Cultura y Deporte. Agradecimientos precisamente a la ilustre municipalidad y a la Unidad de Cultura y Deporte por el gran apoyo que siempre han tenido con nosotros en esta disciplina. Gracias.
Peso menos que una papa frita. No, si te dije que no. Es mejor que no, porque yo tú sabes que no. Cuando mira, yo te voy a dar un chivito cuando sea campeón nacional. Allí sea campeón nacional, los otros chicos estén entre los primeros 20. Ahí recién un chivito, ¿vale? ¿De verdad? ¿Ya? Porque ahora todavía no, hemos ganado. Lo hicieron una propuesta.